Gracias, Norvey. Buenos. Desde que comenzó la grabación no hay audio. Bueno, les decía que buenos días nuevamente para todos. Vamos a ver lo que son máquinas de estado el día de hoy. Ya estamos grabando con el permiso de ustedes. Y pues para comenzar las máquinas de estado, que es básicamente son cómo vamos a aplicar los flip-flops. Tenemos que hacer las máquinas de estado nos van a ayudar a diseñar los circuitos secuenciales. ¿Sí? De ahí vamos a hacer circuitos secuenciales. Y que contamos con dos tipos de circuitos secuenciales, uno que son síncronos y otro que son asíncronos. ¿Listo? Por definición, pues síncrono es que está temporalmente, tiene una asociación temporal entre ellos, mientras que asíncrono es que carece de esa asociación temporal, ¿cierto? Esa, sí, esa característica temporal para el circuito. O que la tiene, pero no todos funcionan con la misma temporización. Básicamente es eso. Entonces, pero comenzamos viendo, por ejemplo, lo que sería una aplicación de los flip-flops. Entonces, una aplicación básica es lo que llamamos nosotros un registro de almacenamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver un registro de almacenamiento paralelo. ¿Cómo sería un registro de almacenamiento en paralelo? Entonces, recordamos que tenemos eh, un flip-flop tipo D, ¿sí? Por ejemplo, un flip-flop tipo D. Acá tenemos nuestra entrada D. Acá tendríamos nuestra entrada de la que llamamos dinámica, que es nuestro C. Está quedando muy chiquito eso. Más adelante acá iría la D, la C. No tiene R, que ya está por acá. Ya mucho mejor. Y acá tendríamos lo que llamamos nuestra Q. Obviamente acá iría la Q complemento, ¿no? Entonces acá iría Q y acá iría Q complemento. Acá va, aquí va D y aquí va C. ¿Listo? Esto me deja. No. Este es nuestro flip-flop tipo D, ¿sí? Dejemos aquí, que nos vamos a quedar con una eternidad. No me rinde, ¿yo no? Listo, tenemos nuestros 4 flip-flops. Entonces, esto decimos que era un registro de memoria, un registro sencillo para almacenamiento en paralelo. ¿Listo? Esto es un registro sencillo en paralelo. Esto es básicamente lo que se usa para almacenamiento, no es más. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener, como van paralelo, des en cuenta que aquí tenemos lo que serían la salida de datos. Entonces desde acá hasta acá abajo sería nuestra salida de datos. ¿Listo? Entonces esta sería la salida.
de datos. Y simplemente lo que tendríamos sería, estos tienen clear. Entonces, recuerden que clear es el que me pone todo como estuviera ¿en qué? En memoria, ¿no? Un poquito. Entonces, voy a tener una entrada que va a ser mi clear. Ya tengo mi clear conectado. Entonces ya saben que las conexiones solo son donde están los puntos, ¿no? Donde no hay punto, donde hay solo cruce, no hay conexión. Pero no embolatarme tanto. Y voy a tener otra entrada que va a ser este clear es activo a nivel bajo, ¿listo? Voy a tener otra entrada que va a ser mi reloj, el clock, ¿listo? CLK. Normalmente aquí se identifica el reloj de esa manera. ¿Listo? Entonces tengo mis 4 flip-flops. Y acá voy a entrar mis entradas de datos. Entonces tendré mi bit 0 de data 0, mi bit 1 de data 1, mi bit 2 de data 2 y mi bit 3 de data 3. Y acá es donde vienen los datos o la información que yo voy a colocar en mi registro. ¿Listo? Entonces aquí dibujamos formas de onda. Empezamos aquí arribita. Entonces supongamos que acá sería mi forma de onda que viene por D0, acá la que viene por D1, acá la que viene por D2, perdón, D0, y acá la que viene por D3. ¿Listo? Entonces supongamos que D0 mantiene en 0. ¿Listo? D0 viene en 0, D1 viene en 1, D2 viene en 1 también, y D3 viene en 0. ¿Listo? Así, vienen así. Entonces esto viene, vamos a ver, 0, 0, 0, o un gran 0, digamos. Todo esto es un solo 0. Acá viene un 1, acá viene un 1, acá viene un 0. O sea, sería como si fuera un número binario, supongamos, ¿sí? Un número binario que viene representando su respectivo decimal y necesito guardar ese número
acá, tenerlo ahí hasta que llegue, ya lo necesito, vamos a ver qué hay ahí. Listo, y también tengo acá la forma de onda de mi señal clear, que vemos que se activa a nivel bajo. Y tenemos una señal de reloj, que es la que me va a poner a trabajar mi flip-flop, recuerden, ¿listo? Y acá vamos a tener nuestras salidas. Pues vamos a tener Q0, Q1, Q2 y Q3. Entonces miren, clear, entonces inicialmente nuestro clear va a estar acá. Vamos a mandarlo a nivel bajo. ¿Sí? Vamos a mandarlo a nivel bajo. Y cuando mandamos ese clear a nivel bajo, voy a poner todas, no importar que tengan CLK o que tengan mis entradas, voy a clarear o a limpiar o a poner en bajo todas mis salidas. ¿Listo? Eso hace mi clear automáticamente. Y bueno, entonces ya activamos el clear, queda todo en nivel bajo, lo dejamos nuevamente en 1 y comenzamos a trabajar sobre los registros. Entonces, según esta entrada dinámica o mi entrada C, cuando está, recuerden que cuando está el solo triangulito, es que me lee el flanco de subida, ¿cierto? De 0 a 1. Y cuando tengo esto así en mi flip-flop, es flanco de bajada, ¿recuerdan? Me lee cuando va de 1 a 0. ¿Listo? Tenemos esto claro, ¿no? Entonces, en este caso, todos me van a leer en flanco de subida. Entonces, para que lo que está en mis entradas me lo envíe o me lo pase a mis salidas, me lo coloque en mis salidas, necesito enviar un pulso de reloj, ¿cierto? Aquí mi reloj envíe un pulso de subida. Cuando está en ese flanco de subida, acá, hasta este punto, él no va a leerme las entradas, va a mantener todo lo que hay quietico en Q, ¿cierto? Vemos que era como un equivalente de tener en memoria. ¿Se acuerdan del clear? Entonces me dejó todo lo clareado, me dejó todo en blanco, y mientras no me lea las entradas, él no me va a enviar lo que tiene allá a las salidas. ¿Mm? Entonces, cuando hay este flanco de subida, ¿qué ocurre? Que él me va a leer lo que tengo en las entradas, y en función de lo que tengo en las entradas, pues me lo va a enviar para las salidas, que es como que se comporta un D, ¿no? Un tipo D. Entonces, ¿qué hay en D0? Hay 0, ¿listo? Pues a partir de, ya me acordé para esto. Aquí, cuando hay flanco de subida, él me va a leer lo que tengo en D, en la entrada D, y en función de eso me lo va a colocar en la salida. Entonces, Q0, ¿qué se va a poner? Q0 pues va a mantener el 0, ¿cierto? Acá va a mantener el 0. D1 va a pasar, D1 está en 1, entonces Q1 se me va a colocar en 1, se va a setear. Q2, perdón, D2 está en 1, entonces Q2 se me va a colocar en 1 también, ¿cierto? Y Q3, D3 está en 0, entonces Q3 va a mantenerse en 0. Eso es lo que voy a tener a mis salidas ahora, ¿cierto? Y listo, pasa mi pulso de reloj, vuelve acá, pero sabemos que mientras no haya otro flanco de subida, él no va a volverme a leer que hay en las entradas para colocármelo en las salidas. Entonces, ni modo, ahí queda así. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga un nuevo flanco de subida en mi reloj y me lo modifique, ¿cierto? Eso sería un ejemplo de uso de flip-flops. Ahí estarían de forma síncrona. Ten en cuenta que todos tienen el mismo clock o el mismo pulso de reloj que los mantiene sincronizados.
¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Ok, ¿listo? Y ahora miremos cómo sería un ejemplo asíncrono. Bueno, otra aplicación. Esa es una aplicación clásica, pero de paso miramos ahí lo que tiene que ver con asíncronos. ¿Listo? Entonces, esta aplicación se llama divisor de frecuencia. Divisor de frecuencia. ¿Listo? Es muy sencilla, porque miren lo que ocurre con él. Acá simplemente voy a tener un flip-flop. Un flip-flop JK. Un flip-flop JK. Entonces tendré mi entrada J, K y entrada dinámica C. Normalmente en esta C va mi entrada de reloj. CLK. Viene por acá. ¿Listo? Y recuerden ustedes, según nuestra tabla de verdad, si yo conecto acá un 1 o un más BCC, un 1 un veces más BCC, un 1 o un alto o un high en J y K. ¿Cómo se llama ese estado en JK? Camila, si tengo J y K en 1 y 1 ambos, ¿cómo se llama ese estado en JK? Ese creo, no me tengo la tabla de verdad aquí, pero si no estoy mal, ese se mantiene, no estoy segura. ¿Memoria? Eh. Yo sé que se mantiene. Gracias, Camila. Carlos Garzón. Carlos, no te entiendo. No te entiendo. No sé si sea solamente yo. Se mantiene el anterior, o sea, ¿Sí? 1 y 1 para JK. sí, señor. Carlos García. ¿Tienes igual? Creo que es basculación. Ah, no. Sí. Sí, es uno y uno la entrada, ¿cierto, ingeniero? Sí, señor. Si J está en 1 y K está en 1. Pues seguro que tengo es basculación. Gracias. Sí, señor. Es basculación. Yo ya iba a abrir la presentación. Y dos me dijeron lo mismo de aquí. Yo escribí mal en la presentación. Correcto. Ahí está. 1 y 1 es basculación. Mirenlo acá, el último. 1 y 1, flanco de subida. Q sub 0 complemento. Q0 sin complemento. Basculación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy dibujando Q, pero Q, o sea, Q y Q complemento, porque ese es el símbolo que ustedes encontrarían en el simulador si lo van a utilizar, pero pues generalmente uno utiliza la Q, o sea, no dibuja la Q complemento porque uno utiliza en esos casos solamente la Q. ¿Listo? Entonces miren, si yo tengo acá, este se llama divisor de frecuencia, ¿cierto? Entonces, este que tenemos acá se llama divisor de frecuencia por 2. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa acá. Esa es la conexión. Y viene mi señal de reloj.
¿Listo? Pongamos que esta es mi señal de reloj. Bueno, aunque no estamos en descripción, si no me regañaban por esos trazos tan feroces. Descriptiva, perdón. Bueno, esa es mi señal de reloj, se la dejo en bonita ya. ¿Listo? Esa es mi CLK. Y ella lleva una frecuencia, ¿cierto? Y entonces, cada vez que yo tenga un flanco de subida, él me va a hacer ¿qué? ¿Quién sigue después de Carlos? Jefferson. Cada vez que tenga un flanco de subida, ¿qué le va a pasar a mis salidas con esa conexión? Suponiendo que arrancamos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Suponiendo que arrancamos Q, eh, acá tengo Q, suponiendo que arrancamos Q en 0. Flanco de subida, ¿qué le pasa a mi Q? Jefferson. No, esto es. mm, Alguien que me recuerde qué es basculación. Pues la basculación es prácticamente que cambie de estado. Pero sí, ¿y qué quiere decir ese cambio de estado? Suponiendo, acá tenemos 0 al estado inicial. Si hace basculación, ¿qué le pasa a esa Q en ese 0? Es el Pues pasaría a complemento. 1. Correcto, se complementa. Bien, Nicolo, bien, Manuel. Entonces, si tengo acá el 0, a lo que hace basculación, pasa aquí a 1. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelva a haber otro 1. Otro flanco de subida, ¿cierto? Sí, señor. Acá tengo nuevamente flanco de subida. Mi entrada J y K siguen en 1. ¿Qué ocurre en ese momento? Norvey. Ingeniero, estoy un poquito perdido porque acá de pasada no asistí, pero yo creería que baja, ¿no? Correcto. Sigue J y K en 1. Tengo flanco de subida, hace basculación. Es decir, que si está en 1, pasa a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco de subida. Y como mi J y mi K siguen en 1, cada vez que yo tenga un flanco de subida, va a hacer basculación. ¿Listo? ¿Y por qué se llama divisor de frecuencia? Miren lo que pasó con la frecuencia. Si yo mido desde acá hasta acá en cuadritos, división de tiempo, tengo dos cuadritos de mi clock, ¿cierto? O sea, este es mi periodo de mi reloj. Entonces yo estoy dividiendo la frecuencia de mi reloj. Aquí en mi salida Q, miren, ahora el periodo de mi señal de salida es 2 veces el periodo de mi reloj, ¿sí ven? Es decir, que mi frecuencia de salida en Q va a ser F medios. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo es, por qué se llama divisor de frecuencia? Ingeniero, ¿y eso es en basculación o sea, solo en basculación o en más casos? No, para que funcione así solo lo puedo hacer con basculación. Tengo que tener J de K en 1. Ok. Ahora miren, yo puedo hacer otra cascadita, ¿sí? Con otro igual, otra configuración igual que le siga a él. Otra copiecita acá de él, lo pongo allí. Vamos a ver, aquí, por acá, por acá. Listo.
Casi perfecto. Ok, ahí creo que quedó bien. Bueno, ahora miren. Entonces aquí sabemos que entra una F, y acá ya vimos que sale F medios. Y este me va a realimentar acá, este reloj. ¿Listo? ¿Listo? Miren, esta Q me va a alimentar este reloj de acá. Entonces acá tengo F medios. Y vuelvo, entonces pues hago el mismo procedimiento que entra acá. Es decir, que ahora, cada vez que yo tenga un flanco de subida en Q, perdón, entonces el flip-flop 2, que sería este de acá, Q2, no, acá sería Q0, Q1, Q2, no enredarnos. Acá tengo flip-flop 1, flip-flop 2, Q1, Q2. Los Q2 me va a sacar la mitad de la frecuencia que lo está alimentando alto. Si lo está alimentando F medios, pues aquí voy a tener F cuartos. ¿Listo? Y por la forma de onda, vamos a verla que si acá tengo Q1, entonces Q2. Entonces vamos a encontrar que Q2, cada vez que yo tenga un flanco de subida en Q1, él va a hacer basculación. Perdón. ¿Sí? Entonces aquí supongamos arrancando en 0, igual que en el otro, pues bascula acá, ¿cierto? ¿Y hasta cuándo va a tener ese 1? ¿Hasta cuándo va a mantener ese 1? Hasta el siguiente flanco de subida de esta Q, de la Q que me está alimentando ahí en mi reloj. O sea, hasta acá. ¿Bien? Y aquí va a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco de subida, que sería, según nuestra gráfica, pues sería acá, ¿no? Aunque no lo hicimos. Sería acá. ¿Cierto? Entonces miren, aquí ya tengo, si el periodo inicial de mi frecuencia era acá, ¿cierto? El periodo de mi Q1 vendrá hasta acá, que es 2 veces T. Ahora el periodo va a venir hasta acá, miren, entonces ya tengo 1, 2, 3, 4 veces T. Este es 4T, del T inicial, ¿no? O sea, del T del reloj, de este reloj de acá. Entonces acá tengo F cuartos. Y así puedo seguir ampliando los divisores de frecuencia. Obviamente, son múltiplos de 2, ¿no? Porque es cada flanco de subida cuando ocurre ese fenómeno. ¿Listo? Con ese mismo ejemplo, yo puedo hacer lo que equivaldría a un contador. Lo que seguiría sería hacer contadores. ¿Y cómo sería el contador? Miren. Entonces, para el ejemplo del contador, imagínense que, miren cómo va mi señal. ¿Sí? La Q1 y Q2. Entonces, miren lo que ocurre con las señales ahí. Entonces,
Cuando ambas están en 0, de acá inicialmente, miren, entonces acá y es este mismo, pero en los flancos de bajada. ¿Sí? Entonces lo que resultaría, acá está haciendo el conteo inverso, miren. Acá arranca este en 1, 1, este en 0, 1, ¿sí? Este en 1, 0, hasta 0, 0. Entonces si uno va a mirar esto decimalmente, está contándome el 3, 2, 1, 0, ¿sí? Si fueran los flancos de bajada, arrancarían 0, 0, después 0, 1, después 1, 0, después 1, 1. ¿Sí? Con la misma conexión. Yo sacaría de acá, ese sería mi bit 0, y este Q2 sería mi bit 1. Y acá yo tengo un contador, ¿sí? Que me hace el conteo desde, bien sea en este caso desde 4 a 0, o si utilizo entrada dinámica negada, o sea, acá le pongo el negador en mi entrada C, mi reloj, para que me haga por flanco de bajada la lectura, y obtengo un contador. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, continuamos entonces. Bueno, vamos a hablar de lo que ahora decir que son máquinas secuenciales. Perdón, máquinas de estados. Entonces, en lo que son máquinas de estados, ¿dónde está? Allá todos la tienen en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, está. Listo, en máquinas de estado, entonces ya dijimos que lo que vamos a hacer es utilizarla para poder hacer diseño de todos los circuitos que estábamos hablando, ¿sí? Inicialmente podemos hacerlo como uso de lo que son los contadores, contadores asíncronos, contadores, máquinas de estado para síncronas también. Entonces, básicamente lo que tenemos con las máquinas de estados es una combinación que me ayuda a obtener, junto con la lógica combinatoria, la lógica secuencial, un diseño de lógica secuencial. ¿Sí? Es eso lo que hacemos con máquinas de estados, hacer un circuito secuencial. Pero esos circuitos secuenciales van a estar conformados por lógica combinatoria y por lógica secuencial. ¿Listo? Y de eso obtenemos nuestro circuito secuencial. La lógica secuencial es básicamente lo que estamos viendo hace un momento, lo que hace la parte de registros o memoria. ¿Mm? ¿Qué hacemos con los flip-flops? Es la lógica secuencial o también la parte de memoria. ¿Listo? Esa parte de memoria es la que voy a alimentar yo con un reloj también. Digamos que es lo que estamos haciendo hace un momento. ¿Sí? Mirar cómo se comporta, qué le coloco y cómo va a trabajar. Pero en lugar de alimentarlo con un 1 y un 1, como hacíamos ahorita o como hicimos con el contador, o colocarle una señal periódica, ¿sí? Esa lógica secuencial se va a encontrar alimentada por mi lógica combinatoria. Y posiblemente puede darse la situación que parte de la salida de esa lógica combinatoria sea también salida de mi circuito diseñado de lógica secuencial, o mi circuito secuencial. O que todas las salidas de mi circuito secuencial sean producto de toda la operación completa de la lógica combinatoria que me alimenta la memoria y el proceso que tengo dentro de esa memoria
me obtenga todas las salidas de mi circuito secuencial. ¿Listo? Entonces, los sistemas de control secuenciales básicamente está trabajando son con las entradas y tengo salidas de tipo binario. Y estas me determinan una serie de pasos para la operación de un proceso. ¿Listo? Entonces, en los circuitos, ahí tengo un error de redacción que pena con ustedes. En los sistemas de control secuenciales, las entradas y salidas son de tipo binario. Y me determinan una serie de pasos para la operación de un proceso. Es básicamente lo que yo hago con una máquina de estado. Tener un conjunto de entradas binarias y un conjunto de salidas binarias. Perdón. Cuando hablo de binarias es que esas entradas y esas salidas tienen solamente dos posibles estados, 0 y 1. No estoy hablando que necesariamente sean códigos binarios o números binarios, sino que su posible estado, o sea, son biestables básicamente. Su posible estado es 0, su posible estado es 1. ¿Listo? Entradas que podemos encontrar. Podemos encontrar entradas, pulsadores, interruptores, microinterruptores, finales de carrera, detectores de proximidad. Posibles salidas que podemos tener. Válvulas, solenoides, cilindros neumáticos, contactores para arranque y para parada, bien sea de motores, pilotos de señalización, alarmas, etc. Testigos, LEDs, bombillos, sirenas. Pues obviamente, valga la redundancia de la aclaración, yo puedo tener un cilindro neumático, ¿sí? Pero pues no voy a encenderlo con la salida de mi compuerta, ¿cierto? O de mi flip-flop. Pues porque la corriente que me arrojan ellos es cercana a los 20 miliamperios, 12, 15 miliamperios, 10 miliamperios, ¿sí? Y pues esa corriente no alcanza para moverme un motor, ni para encenderme una sirena, ¿sí? Ni para alimentar un solenoide de una válvula. Sí me hago entender, ¿no? Entonces, ahí pues lo que uno utilizaría sería un relé, ¿sí? O si el dispositivo cuenta con entrada digital para activación, alimentaría la entrada digital de activación. ¿Vale? Valga la redundancia de la aclaración, la hago. Eso está. Bueno, cuando el sistema de control secuencial es pequeño, se realiza con circuitos digitales combinatorios y secuenciales. Cuando el sistema de control es grande, se realiza con PLC. El mismo sistema que yo utilizo de máquina de estado para hacer el diseño o para hacer el análisis lógico y la diagramación o la topología, tipología de la máquina de estado o máquina de estado finito, como quieran llamarla, lo utilizo para hacer el diseño de un proceso sobre un PLC también. ¿Listo? O sobre un microcomputador o un software, ¿sí? Es básicamente eso. Pero, entonces, ¿cambia qué? Cambia la robustez del sistema. Si es un sistema muy complejo, digamos, que necesita muchas variables o con datos muy exactos, entonces ya no voy a tener la entrada 0 o 1 que me da Java, sino voy a tener que mi PLC de pronto me va a decir, en lugar de tener el estado 1, para iniciar un proceso, para cambiar el paso, para cambiar el evento, me va a decir cuando el sensor que tengo conectado acá me marque tal valor, va a pasar a tal proceso, ¿sí? O va a seguir tal paso, ¿sí? O cuando, después de tanto tiempo de que el elemento realizó tal proceso, pasa a tal estado, ¿sí? Entonces ya no es el estado, el cambio de la variable 1 no se da por cambio de 0 a 1 digital, sino porque cumple el parámetro establecido y cambia de proceso o cambia de estado. ¿Listo? El nombre con que se conocen los métodos de análisis y diseño. Teoría de máquinas de estado. Ese es el nombre con el que se conocen los métodos de análisis y diseño de circuitos secuenciales síncronos o sincrónicos.
Los circuitos secuenciales están constituidos por una etapa combinacional, una etapa de memoria, que ya les decía que era la parte de los flip-flops, la combinacional, lo que vemos en compuertas. Memoria, lo que vemos con flip-flops. Y están relacionadas de tal forma que conforman un sistema secuencial para un propósito específico. ¿Listo? Y ese propósito es el que uno lleva a cabo y haciendo el diseño. Una máquina de estado, por definición, es un circuito secuencial que posee un comportamiento reflejado en diferentes estados dependiendo de las entradas y del estado actual. ¿Listo? La máquina de estado básicamente puede cambiar de estado dependiendo de las entradas y el estado actual en que se encuentre. Eso es cierto. Y esa máquina de estado siempre va a estar gobernada por la señal de un reloj o un clock, como habíamos la entrada C. Y podrá disponer de salidas específicas que especifican su propósito. ¿Listo? Eso es lo que... Y la definición de estado es una situación particular en la que se encuentra una máquina de estado. Tenemos dos tipos de máquinas de estado básicamente. Las máquinas de estado de Mealy y las máquinas de estado de Moore. Bueno, son los dos tipos de máquinas de estado pues más generalizadas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar lo que es la máquina de estado de Mealy. Entonces, la máquina de estado de Mealy se caracteriza ¿por qué? Porque parte de sus entradas de salida pueden venir directamente de la lógica combinatoria. ¿Listo? Estas salidas que tengo acá en la parte superior no están siendo procesadas o no pasan por memoria. ¿Listo? Es una característica que tienen hechas. Digamos que estas salidas no van a depender del estado actual o anterior, sino únicamente de los valores de las entradas. Mientras que en las máquinas de estados de Moore voy a tener que todas las salidas vienen y dependen directamente de memoria. ¿Vale? Otra característica que se me olvidó mencionar tal vez acá es que miren que la lógica combinatoria tiene realimentación, en ambos casos tiene realimentación desde las salidas. O sea, el estado actual me realimenta la lógica combinatoria y junto a las entradas entran a memoria y me dan una salida. ¿Listo? En ambos casos, tanto en Mealy como en Moore. Y acá tenemos un ejemplo pequeño. Acá tengo un ejemplo pequeño. Entonces miremos. Acá tenemos esta parte que está acá. Esta parte que está acá, miren, des en cuenta. Tengo una única entrada que es X. Toda esta entrada, toda esta parte que está acá es mi lógica combinatoria. Y acá tengo mi par de flip-flops. Vendría siendo mi lógica secuencial o memoria. ¿Listo? Y todo el conjunto es mi circuito secuencial. Y este es producto de una máquina de estado. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que mi salida A, esta de acá, es igual a D sub A, que es igual a punto X más B punto X. Que B, mi salida B que está acá, miren, es igual a D sub B, o sea, la entrada dato B, que es igual a complemento por X. Y que Y, mi salida que está acá, Y es igual a más B punto X complemento. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que esta que tengo acá y esta, una de ellas es, esta es B y esta es A, que son mis salidas de los flip-flops de, ¿bien? Y acá tengo X y acá tengo X complemento. Entonces, esta salida Y viene realimentada desde A más B, del estado actual.
¿Listo? ¿Y cómo obtengo esto? Miren, entonces tengo que tener un diseño de máquina de estados. Esa máquina de estados, ¿con qué voy a formarla? Voy a decir que tengo unos estados actuales, un valor de mi entrada y mis estados siguientes. Y que en base a esos estados siguientes yo voy a decir qué quiero en mi Y, en mi salida. ¿Listo? Entonces, estas son mis salidas. Básicamente, esto de acá son salidas. Y esto de acá es la entrada y esto de acá son los estados actuales. ¿Listo? Estados siguientes y salida son mis salidas. Es qué quiero yo que tenga. ¿Qué quiero tener yo? Y esta es una tabla de máquina de estado, una tabla de verdad. ¿Listo? Así la voy a conformar yo. Y acá voy a tener el estado actual. Esta es una tabla de estados resumida. Entonces acá digo el estado actual y acá tengo los estados siguientes. Miren. Entonces, ¿cómo la leo yo? Pongan mucha atención acá, por favor, para que la miremos. Pongan mucha atención acá, por favor, para que la miremos cómo la vamos a elaborar y cómo tiene que quedarles. Miren. Entonces, ¿cómo la leo yo? Digo, estado actual, tengo AB, tengo 0, 0. ¿Listo? Vamos a empezar con el de acá, primero, 0, 0. Digo, estado siguiente. Entonces tengo que si mi entrada X está en 0, quiero que me ponga mi estado siguiente AB en 0, 0. O sea, que me mantenga el 0, 0. ¿Listo? Pero que si tengo estado actual en 0, 0 y mi X está en 1, X igual a 1, entonces que pase A y B a 0, 1. ¿Sí me voy haciendo entender? Entonces, la columna de la izquierda me está dando el estado actual. Y las columnas que están después, las de la derecha, me dice, ¿qué quiero yo que se ponga A y B si X está en 0? ¿O qué quiero yo que se ponga A y B si X está en 1? ¿Listo? Esta es mi tabla de resumen. ¿Y todo esto dónde viene? Viene de un diagrama de estados. Entonces, miren, acá en este diagrama de estados estoy diciendo que tengo un 0, 0, un estado acá, 0, 0. ¿Listo? Y que yo quiero que si, bueno, acá este es mili, ¿listo? ¿Cómo se caracteriza mili? Porque tengo en mi bolita, tengo el estado. En este caso tengo 0, 0, por ejemplo. Y yo voy a decir, ¿qué pasa cuando mi entrada X tiene un valor y quiero que Y tenga otro valor, mi salida Y? ¿Listo? ¿Vale? Entonces esta flecha me indica para dónde va a ir mi estado. ¿A qué estado va a dirigirse cuando X tenga ese valor? Y en qué se va a poner mi salida Y. ¿Listo? ¿Sí me hago entender cómo va a quedar esto? Ya ahorita vamos a ver un ejemplo, pero quiero que pongan atención cómo se saca, cómo se arma. Bueno. Escucho mucho silencio, no sé si es bueno o es malo, o que está entendiendo todo o no está entendiéndome nada. Ingeniero, los números que están en la flecha serían el estado siguiente.
Unos que están No. en la mitad de las líneas. O X es la entrada y Y es la salida. Entonces digo, si mi entrada X se pone en ese valor que yo tenga ahí, mi entrada Y se va a poner en el valor que yo ponga ahí y va a pasar a un estado determinado. O sea, aquí va A y B. Acá va A y B. Acá el valor, aquí va en el valor de A y B. Y aquí va otro estado. Aquí llegan a otro estado. Con otro valor de A y B. Entonces miren, acá estoy en 0, 0. ¿Sí? Acá estoy diciendo que si mi entrada X vale 0, mi salida Y sigue en 0 y se queda en ese estado. O sea, mira, está en 0, ¿cierto? Miremos la tabla y miremos el diagrama. Está en 0. Y digo, si X vale 0, ya sé, pero hagamos una cosa. Venga, lo voy armando más bien en la Jamboard y ustedes lo miran ahí. Yo es que tengo en mi tabla de verdad. Tengo A y B actual. Y tengo cuando X vale 0, A y B. Y cuando X vale 1, A y B. ¿Listo? Entonces, estoy empezando en estado 0, 0. Y acá me está diciendo que si A y B vale 0, estoy en 0, 0. Y que si X igual a 0, siga en 0, 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo represento eso? Con una flecha que se mantiene acá. Que sale de 0, 0, vuelve a 0, 0. Y me dice que X, el que está encima, o sea, X, 0, y que mantenga mi salida Y. Ah, ese aquí me falta la salida Y. Me falta mi salida Y. Esta de aquí me falta. Y que Y, entonces Y tiene que estar acá. Y tiene que estar acá. Y valga 0. ¿Listo? Y que Y valga 0. Y ahora me dice que si entonces están 0, 0 y X vale 1, entonces Y sigue en 0Y y pase al estado 0, 1. Entonces hago un estado 0, 1 por acá. Hago un estado 0, 1 y digo, ¿qué va a pasar acá? Cuando X vale 1 y Y va a seguir valiendo 0. ¿Listo? Si van entendiéndome cómo sacando en base a esta tabla que teníamos antes, de tabla resumida, voy sacando los estados, mi diagrama de estados. Ahora digo, tengo 0, 1 en AB y digo que cuando X valga 0, va a pasar a 0, 0 y que Y va a valer 0. Y que cuando X, A y B valga 0, 1, si X vale 1, pero hagamos eso, ¿no? Entonces, dice que si vale, está en 0, 1, y que si X vale 0, entonces se devuelva a 0, 0. Y que X, entonces esto es, X vale 0, y que Y siga valiendo 0. Pero que si están 0, 1, entonces que pasa a 1, 1, y que Y se pone en 1. Pues hago un estado que se llama 1, 1 y va a pasar acá.
Cuando x valga 1, me ponga y en 1. ¿Listo? Entonces, de cada estado tengo que tener dos salidas, cuando x valga 0 o cuando x valga 1. Entonces, 1, 1, ya lo dijimos. Entonces, si está en 1, 1, entonces 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, estamos en 1, 1. Dice, si está en 1, 1, entonces, pase, si x vale 0, vuelva a 0, 0 y ponga y en 1. Entonces, si está en 1, 1, vuelve a 0, 0 con x igual a 0 y y vale 1. Y si está en 1, 1 y x vale 1, pase a 1, 0 y y valga 1 también. Entonces necesito otro estado que es 1, 0. 1, 0. Y aquí dijimos que es cuando x vale 1 y y vale 1. Entonces acordemos la notación. Por dentro va el estado, o sea en este caso el valor de A y B, y en la salida lleva lo que vale mi entrada X y lo que pongo mi salida Y. Eso es para mili. ¿Listo? Nos falta uno que es 1, 0. Entonces 1, 0 me dice que si X vale 0, pase a 0, 0 y ponga mi salida Y en 1. Y que si está en 1, 0, pues acá, pasa acá. Que si está en 1, 0, entonces pase, está en 1, 0, siga en 1, 0 y tenga mi salida en 1. Siga en 1, 0, miren, cuando X vale 1, tenga mi salida en 1, y acá es cuando vale 0, y ponga Y en 1. Y quiero que miren una cosa. Quiero que se den cuenta que acá básicamente, ¿qué dice? Básicamente estamos teniendo un contador. Aquí tengo un código contador en código de Gray. Miren, el código de Gray es para 2 bits, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que mientras va avanzando, mientras mi entrada está en X, con X igual a 1, avance. Con X igual a 0, vuelva a empezar. Entonces miren, acá tengo X igual a 1, avance. X igual a 1, avance. X igual a 1,
avance, y ahí termina, ahí queda, ¿cierto? Y sigue aquí en donde llega, a donde llegue y se queda ahí. Y cuando x igual a 0, vuelve a empezar, se queda en 0, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Listo, acá hicimos todo el recorrido al revés. Vimos el circuito, vimos la tabla, sacamos la tabla de resumen y sacamos el diagrama de estados y ya pensamos que es un contador de código de Gray. Que cuando x valga 1, cuando yo tengo mi entrada en 1, avanza el conteo, ¿cierto? Y cuando tengo mi entrada en 0, queda en 0, 0. Se clarea, vuelve a 0, 0 o más todo de inicio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No me preguntas? O todo está muy claro o no se ha entendido nada. Una de las dos. Pues sí, ingeniero, sí se va entendiendo más o menos. Ok. Entonces, como pasos vamos a definir un conjunto de pasos. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tenemos. Sí, solo presentación acá está. Vamos a tener que a decir que tenemos una serie de pasos en los que nos vamos a guiar para hacer ese tipo de circuitos. ¿Vale? Ah, me faltó una cosa. Entonces normalmente el número de estados me define el número de flip-flops. ¿Listo? Entonces tengo que 2 a la número de flip-flops es igual al número de estados que yo tengo para mi máquina de estados. Por ejemplo, si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados, entonces tengo que tener 2 a la 3 flip-flops en este caso, me da 8. Entonces 2 a la 3, o sea, 3 flip-flops serían los que yo necesito para hacer esa máquina de estados. ¿Listo? Entonces, si miran este ejemplo, pues, tengo yo 2 a la, el número de flip-flops que necesito es igual al número de estados. Entonces, en este caso tengo 8 estados. Entonces, acá necesito saber cuántos flip-flops voy a utilizar para 8. Si tuviera 7 estados, ¿sí? No voy a utilizar 2 a la 4 y dejo 3 pendientes. Me toca ir siempre por encima, ¿sí? Perdón, 2 a la 2. Entonces tengo que tener 2 a la 3 y pues voy a tener de pronto una entrada que no voy a utilizar o que me va a dar diferente o algo así, pero no me pueden faltar estados, ¿listo? Entonces acá sería 2 a la 3 cumple con 8, tengo 3 flip-flops, mire. Entonces tengo entradas de flip-flops, tengo el flip-flop 0, el flip-flop 1 y el flip-flop 3 para cumplir los 8 estados que necesito. Vale, entonces vamos a tener, digamos que un procedimiento definido para lo que son el diseño de circuitos secuenciales síncronos. ¿Listo? Entonces vamos a tener una asignación de estados, por favor toma nota de ese procedimiento, una asignación de estados, un diagrama de estados y una tabla de estados. De esas tablas de estados vamos a hacer una obtención de ecuaciones y como resultado tendremos los circuitos. ¿Listo? El circuito secuencial, circuitos lógicos y secuenciales.
¿Listo? ¿Lo tienen? Sí, señor. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo de lo que sería una máquina de Moore. Entonces, en esta máquina de Moore vamos a decir que entonces como paso 1 vamos a definir un diagrama de estado. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tenemos un estado 1 que va a ser, llamémoslo estado A, que va a ser 0, 0, estado B, que va a ser 0, 1, estado C, que va a ser 1, 0, y estado D, que va a ser 1, 1. ¿Listo? Entonces ya tengo definido mis estados. Yo puedo llamar a cada uno de una forma diferente, ¿sí? Entonces puedo decir que es un contador binario, en código binario, va a ser un conto decimal. Entonces acabo de decir que tengo el 1, perdón, el 0, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y que cuando estén en esos estados me va a aparecer el 0, 0, que es el binario 0 o el decimal 0, el 0, 1, que sería el decimal 1, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya definí mis estados. Entonces acá está definido mis estados. Como paso 2, definí estados. Como paso 2, entonces voy a decir que voy a poner las condiciones. Entonces voy a decir que cuando esté en 0, 0, va a ser muy sencillo. Voy a decir que cuando esté, que cada vez que yo cambie el estado de mi entrada, de 0 a 1, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1, haga un conteo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Mi estado inicial sería, yo puedo colocar acá 0, 0 o el nombre del estado que yo le di. O sea, 0 a 0, 0 dentro de mi estado. ¿Listo? Entonces, que si arranco en 0, 0, se queda acá en 0. Voy a hacer una máquina de Moore. Moore se va a caracterizar porque voy a tener solo mi salida en la flecha que me asocia a mis estados. Que si está en 0, 0 y pongo mi salida X en 0, se quede ahí. Pero que si pongo mi salida en 1, se pase a 0, 1. ¿Listo? Estoy en 0, 1. Que si no cambia mi salida, si la tengo en 1, se queda en 0, 1. Pero que si la cambio a 0, pase a 1, 0. ¿Listo? Aquí la cambié a 0. Ahora, que si estoy en 0, en 1, 0, y mi entrada no cambia, entonces que siga en 1, 0. Pero que si mi entrada la cambio a 1, entonces pase a 1, 1. ¿Listo? Y lo mismo, si mi entrada se mantiene en 1, siga en 1, 1. Y si mi entrada cambia, vaya a 0, 0, 1. No, esta no, esta de acá dejémosla como es la de volver, entonces aquí no. Aquí sí, si la dejo en 1, vuelvo a empezar y así. Listo. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí. Ya nombré mis estados. Ahora ya hice mi diagrama de estados
Y ahora lo que tengo que hacer es sacar mi... ¿Y qué? ¿Qué seguiría paso 3? Pues dice que sacar las tablas de estado. Las tablas de estado. Listo. Entonces pongan atención acá a las tablas de estado. Entonces voy a tener mi entrada. ¿Listo? Entonces mi entrada va a ser X. Vean, mi entrada X. Entrada. Y voy a tener mis estados. Entonces voy a tener, vamos llamándolo A y B. Estos van a ser mis estados actuales. ¿Listo? Y voy a tener mis A y B siguientes. Entonces van a tener estados siguientes. ¿Listo? Y aquí tengo que agregarle otra cosita, que va a ser, perdón, que va a ser, ¿qué necesito yo que pase o que estén mis entradas de JK para que me ocurra ese cambio, para que pase del actual al siguiente? ¿Listo? O sea, ¿qué va dentro de mis circuitos de memoria? ¿O qué se va a poner en mis entradas para que ocurra ese cambio del estado actual al estado siguiente? Entonces acá, ¿cuántos estados tengo? 2, 4, 6, 8. Ah, no, tengo 4 estados, ¿no? Tengo 4 estados. Entonces, si tengo 4 estados, ¿cuántos flip-flop necesito? Tengo 4 estados, ¿no? Mi diagrama de estados. ¿Cuántos flip-flop necesitaría? Acá, ¿cuánto va para que eso me dé 4? 2, ¿no? Entonces tengo JA, vamos a usar flip-flop J. Entonces acá tengo flip-flop JA, mi entrada J de mi flip-flop A, y tengo mi entrada acá de mi flip-flop A. Y voy a tener también mi entrada J de mi flip-flop B y mi entrada K de mi flip-flop B. ¿Listo? Entonces, esta es la parte siguiente que tengo que añadirle a las tablas de verdad que veníamos manejando. Eso se llaman las excitaciones que tengo que colocar. ¿Listo? Ok, hasta ahí todo entendido entonces. Entonces rápidamente vamos a mirar. Aquí hacemos las divisiones. Entonces acá iría. Toca que me ayuden viendo que no las tengo aquí a la vista. Y acá tenemos que guiarnos con la tabla de excitación, se llama esa tabla, para el JK. Entonces,
Vamos a hacer esa tabla por acá en un ladito. Entonces, la tabla que habíamos visto nosotros hasta ahora nos decía que si yo tengo mi entrada J y mi entrada K, cuando tenga en mi reloj los flancos de subida, mi flip-flop va a tener bien sea estado inicial, o sea, hacer memoria, el estado inicial, pasar a 1, pasar a 0, que es set, reset, y basculación, que sería estado inicial complementado, ¿cierto? Entonces acá ya sé que 0, 0 es memoria, mantener el estado. 1, 0 es setear, perdón. 0, 1 es reset, que me lo pasa a 0. Y 1, 1 es basculación, ¿cierto? Pero adicional a esta tabla, necesito una que llamamos tabla de transiciones, que es que si tengo un Q sub I, quedó muy rara esa Q, tengo un Q sub I y quiero pasar a un Q sub I siguiente, o sea, I más 1 al estado siguiente, ¿qué debo colocar en J y en K para que ocurra eso? Entonces, des en cuenta una cosa, ¿sí? Si yo estoy en 0 y quiero pasar a 0, eso es lo que vamos a llamar la transición en la salida, ¿listo? Si yo estoy en 0 y quiero pasar a 0, ¿cuáles son los estados que me ponen en 0, o sea, que me sirven? Pues miren, 0 y 0 me sirve memoria, porque me lo va a mantener, y me sirve reset, porque me lo va a poner en 0 forzadamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me sirve? Miremos J y K en esos estados cómo están. J está en 0 en ambos, tanto en memoria como en reset, ¿cierto? Entonces J va a ir en 0. Y K no importa, puede ser 0 o 1 y me va a poner el estado siguiente en 0. ¿Sí vieron? Esa tabla la vamos a llamar tabla de transición para JK. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente. Q sub I lo tengo en 0 y quiero pasarlo a 1. Entonces miremos cuándo mi salida se va a poner en 1 si estoy en 0. 1 es basculación, ¿sí o no? En basculación, o sea, el complemento. Miren, porque si está en 0 y bascula, me pasa a 1, ¿cierto? Entonces me sirve basculación. Y el otro sería setup, ¿cierto? El set, perdón, seteo, que me pone la salida forzadamente en 1. Entonces miren, si tengo, ¿qué tienen en común los dos estados? Que J está en 1 y K, cada en uno está en 0 y en el otro en 1. O sea, no importa en qué está en K, desde que yo ponga J en 1, me va a pasar de 0 a 1 en mi flip-flop, ¿cierto? Ahora vamos con el siguiente. 1, 0. Necesito si yo tengo Q en 1, necesito pasarla a 0. Entonces, ¿cuándo mi salida se pone en 0? Si está en 1. Si está en 1 y bascula, o sea, este de acá me sirve, el último me sirve. Si está en 1 y bascula, va a pasar a 0, ¿cierto? Y el otro es reset. Miremos qué tienen esos dos estados en común. El 1 en la K. Entonces, dejo el 1 en la K. Y miren, J, 0 o 1. No importa que tenga yo en J, si tengo K en 1, mi estado de 1 va a pasar a 0 la Q, ¿cierto? Q va a pasar de 1 a 0, no importa que tenga yo en J desde que K tenga 1. Y por último, tengo que si está en 1, se mantenga en 1. Le vamos a mirar aquí rápidamente mi tabla de JK. ¿Qué me sirve a mí? Pues me sirve que si está en 1, para ponerse en 1, me sirve memoria, o sea, 0, 0, en JK en 0, 0, y me sirve el set, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tienen en común los dos? La K en 0. Es K en 0. Y la J, si la J está en 0 en 1 y el otro está en 1, ¿cierto? En memoria, la J está en 0 y en set, mi J está en 1. Entonces, no me importa que yo tenga en J, si la K está en 0, voy a garantizar que pasa de 1 a 1. Entonces, esta tablita que acabamos de sacar acá, que se llama transición, entonces acá tengo las entradas del flip-flop, las entradas del flip-flop, las del flip-flop, y qué transición va a tener mi Q, de qué a qué va a pasar mi Q cuando yo tenga esas entradas así. ¿Listo? Entonces, esas dos tablitas son indispensables para poder hacer mis circuitos secuenciales. Entonces, con esas dos tablitas vamos a llenar esta tabla de acá. Entonces, por favor, ustedes me ayudan a mí mirando la tabla de transición y yo trato de ir llenando nuestra tabla grande. ¿Listo? Entonces, para empezar, entonces, según nuestro diagrama de estados dice, si tengo A y B en 0, 0 y X en 0, mi estado siguiente será 0, ¿cierto? 0, 0. Ahora, ¿qué necesito yo? Miren, esta A va a ser mi Q sub A y esta B va a ser mi Q sub B, ¿sí? A y B van a ser las salidas de mis flip-flops. Entonces, ¿qué yo necesito para que Q sub A o A pase de 0 a 0 en J y K en A? Según mi tabla de excitación. Entonces, vamos a mirar. Entonces, miren acá. Si tengo estado en 0 y necesito que pasara a 0, necesito J en 0 y K en X. Entonces, acá coloco J en 0 y K en X. Ahora, si X está en 1, si X está en 1 y Q sub A, o sea, A está en 0 y B está en 0, le digo que pase a 0, 1. Ah, pero me falta el del B. Entonces, Q sub B, en el primer estado que tengo está en 0 y va a quedarse en 0. Entonces, 0x también acá. Mire, y en el siguiente estado, entonces ya hicimos el 0, ahora el 0, ahora vamos cuando x vale 1, Q sub A está en 0, necesita pasar a 0, pues mantengo lo mismo, 0x. Q sub B está en 0, necesita pasar a 1. Vamos a nuestra tablita acá. Entonces, miren el segundo renglón, dice Q sub I 0, Q sub I más 1, 1. Me dice que ponga J en 1 y X en K. J en 1 y X en K. ¿Listo? ¿Sí vamos entendiendo cómo se llena? Carlos Andrés Garzón. Carlos Andrés Garzón. Carlos García. Más o menos, ingeniero. No estoy, pues lo de al final las excitaciones no entiendo bien, pues para JA y JB. O sea, para los dos flip-flop no sé bien cómo hacer. Es que, exacto. Entonces imagínate que acá tenemos Q sub A y acá tenemos Q sub A siguiente, o sea, estado actual y estado siguiente. O sea, este sería el estado actual del bit que estamos mirando, o sea, Q sub A. Y acá tendríamos el estado siguiente, con cada uno, Q sub A, Q sub B. ¿En qué tengo el bit y a qué quiero que pase? ¿Sí? En el flip-flop. Imaginen acá el flip-flop ustedes.
¿sí? Acá tengo mi salida Q. Y acá tengo J y K. Entonces digo, si tengo Q en 0 y quiero que se pase o que se quede en 0, ¿qué pongo en J y K para eso? ¿Sí? Entonces lo que me dice acá, ponga J en 0 y no me importa una X en K, no me importa que ponga en K. Si de que tenga 0 en J, si usted pone un 1 o pone un 0 en K, seguro que Q, si está en 0, va a pasar a 0. ¿Listo? Eso es lo que estamos mirando acá. Si tengo 0 en Q, 0 en Q, o sea, acá en esta Q tengo un 0, y quiero que pase a 1, ¿qué pongo en J y K? No importa en qué está, ¿qué pongo en J y K? Para que si tengo un 0 en Q, pase a 1, o sea, lo conviertas a Q en 1, la ponga en 1. ¿Qué pongo? Entonces voy aquí a mi tablita, dice, tengo un 0, mire, el siguiente está, tengo un 0 y quiero pasarlo a 1, ¿sí? Entonces me dice, ponga J en 1 y X en K. Y no importa que pongan esa K, desde que usted tenga J en 1, así tenga un 0 o un 1 en K, va a pasar Q a 1. Eso es lo que me está diciendo. Esa es la tablita de transición. Y eso es lo que yo voy a aplicar acá. ¿Sí? Si tengo Q sub A en 0 y quiero que se quede en 0, o sea, que mi estado siguiente, porque mire, ese es el estado actual y ese es el siguiente. ¿Sí ven? Del Q sub A, o sea, de la salida Q de flip-flop A. ¿Qué pongo en estas J y en esta X de acá para que ocurra eso? O sea, que se quede 0, de 0 que se quede en 0, pues me dice ponga un 0 en J y una K y una X en K, no importa que tengan esa K. Y luego hago lo mismo con el Q sub B, ¿sí? El segundo bit. Dice, si B está en 0 y quiero que se ponga en 1, ¿qué pongo en J y en K de ese flip-flop B para que ocurra eso? Y acá mi tablita de verdad me dice, ponga en 1 J y X ponga en K. ¿Sí me hago entender cómo es que se llena esta tabla? Sí, señor, ya, mejor. Gracias. Listo. Vale, pues sigamos entonces. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Listo, ustedes van mirando, copien esa tablita de transición va a ser la carta de navegación. ¿Listo? Con ella es con la que llena una esa tabla. La tabla que tenemos abajo, la transición. Entonces acá, este 0 y 1 vamos a irlo cambiando. 0, 1, 0, 1, 2, 4, 6, 0, 1, 8. ¿Listo? 8. Y acá tengo entonces 0, 0. Y cuando son los 4 unos. 2, 3, 4. Esta la lleno así, pues por facilidad mía, sí, pero no es que siempre se vaya a llenar así. Ustedes miran cómo la organizan. Va 0, 0, 1, 1. A veces que ponen la salida aquí entre las Qs, no sé, ya es cuestión de organización de cada uno. Se cuenta que el bit que normalmente cambia es el primero, 0, 1, 0, 1, 0, 1, el primero. Yo lo puse aquí a este lado para diferenciar la entrada X, pero uno puede colocarlo aquí en medio de los estados actuales y los estados siguientes. Entonces va 0, 0, 0, 1. Entonces dice, según nuestro diagrama de estados, cuando X vale 0 y estoy en 0, 1, entonces va a pasar a 1, 0. Entonces me dice, para pasar a 1, 0, para pasar de 0 a 1, también dice que ponga 1 en J, estoy haciéndolo con rojo para mantener el matachín uniforme. Ponga 1 en J y K en X. Y que para pasar de 1 a 0, en B, voy a pasar de 1 a 0 en B, ponga X en J y K en 1. ¿Listo?
Ahora me dice que cuando tengo x en 1 y estoy en 0, 1, va a pasar a 0, se va a mantener en 0, 1. Entonces, ¿qué me dice mi tabla de transición abajo? Me dice que para estar de 0 a 0, entonces que ponga 0 en J y X en K. Y que para pasar de 1 y para mantenerse de 1 a 1, ponga X en J y 0 en K. ¿Listo? Ahora me dice que si estoy en 1, 0 y que tengo X en 0, quédese en 1, 0. Llegamos a mi tabla de transición y me dice que para estar de 1 en 1, entonces ponga X en J y 0. Mire que son estados que se repiten muchas veces y uno simplemente puede mirar o la tabla de transición o mirar los que ya tienen anotados. Y para estar de 0 a 0, pues ponga 0 y X. Ahora me dice que si estoy en 1, 0, ¿cierto? Y tengo X en 1, va a pasar a 1, 1. 1, 0 va a pasar a 1, 1. Entonces, la Q sub A está en 1 y va a seguir en 1. Entonces me dice que ponga X 0. Para la QA, que va a seguir en 1. Entonces ponga X 0. Y para la QB, que está en 0, y va a pasar a 1, entonces que ponga 1X en la JB y KB. Ahora me dice, tengo estado en 1, 1 y X en 0. Entonces me dice que va a pasar, no va a pasar a ningún lado, se queda en 1, 1. Entonces para mantener 1 en 1 y seguir en 1, entonces me dice que ponga X en J y 0 en K. Y lo mismo el otro, porque va a seguir de 1 a 1, X en J y 0 en K. Y me dice que si tengo el estado en 1, 1 y que tengo X en 1, entonces que va a pasar a 1, 0. ¿Cierto? Y me sobra todo esto. Haber hecho la tabla de transición aquí abajo. Ya, acabamos. Pasa a 0, 0, creo. Señor. Entonces acá me quedaría de 1 a 1, está en 1 y va a quedarse en 1, entonces X0, ¿sí o no? Y está en 1 y va a pasar a 0. Está en 1 y va a pasar a 0, X1. ¿Listo? Y todo lo saco con esta tabla de transición. En el último, el estado siguiente no sería 0, 0. Sí, señor, tiene toda la razón. El último, sí, porque dijimos que cuando estaba en 0 se quedaba en el 1, 1 y cuando estaba no pasaba volvía a empezar. Este de acá sería 0, 0. Sí, señor. Entonces acá me toca corregir estos dos. Aquí estaría en X1 también. Gracias. Listo. Entonces aquí lo que sigue es con cada uno de ellos voy a sacar su tablita de verdad, su respectiva tablita de verdad. ¿Y cuáles van a ser mis salidas? Las Jotas. Entonces, digamos que para cada uno de ellos voy a utilizar X, A y B, o sea, estas son mis entradas, y cada una JA, KA, JB, KB, JA sub A, K sub A, J sub B, K sub B,
van a ser mis salidas. Como para 7 segmentos, ¿sí? En lugar de segmento A, segmento B, segmento C, voy a tener J sub A con esas entradas, J sub A con esas entradas, J sub B con esas entradas, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces queda X, A y B. Entonces, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y acá pues va a tener 0 y 1. Entonces, ¿cuántas salitas de verdad me saldrían ahí? ¿Cuántas salitas de verdad me saldrían ahí? Punto mínimo 4, ¿no? Entonces, vamos a llamar una tablita para cada salida. Entonces, J sub A, vamos a llamar la primera tabla. K sub B, perdón, K sub A, la segunda tabla. J sub B, la tercera tabla. Y K sub B, la última tabla. Entonces, por ejemplo, para J sub A, entonces tengo uno en X0, AB01, X0, AB01, tengo uno. Y tengo las últimas 4 en X, entonces tengo estas de acá en X. Agrupo, y ahí lo único que puedo agrupar yo sería este 1 con esta X, no más. Y de esa agrupación me va a quedar que J sub A es igual a B por X negado. ¿Listo? J sub A igual a B por X negado. Ahora, siguiente tabla de verdad. Entonces me va a quedar lo mismo. Tengo las últimas para la K sub A. Entonces tengo las 4 primeras en X, que serían estas de acá, y tengo un 1. Ese 1 está en 1, 1, 1. Entonces lo mismo, agrupo. Ese 1 con esta X y me va a decir que K sub A es igual a B por X. Vean, me va a B por X en esa agrupación. Y por último, entonces me quedaría J sub B, tengo estas de acá en X, miren, estas de acá del centro, en X, y me quedaría tengo acá dos unos, vean. Entonces agrupo este último reglón de acá, no puedo agrupar nada más, me queda J sub B igual a X. Y acá me quedaría K, me quedan, tengo dos unos, un 1 de acá y el otro acá, y tengo 4X, me quedarían dos grupitos, quedaría este grupito de aquí arriba, me falta una X, tengo 4X ahí,
y este grupito de aquí abajo. Eso me va a quedar K sub B igual a complemento por X complemento más A por X. Esto por propiedades me da A XOR X, todo negado. ¿Listo? Y miren, ¿qué hago con eso? Ese circuito, eso es lo que alimenta a mi circuito. Esas ecuaciones son las que alimentan a mi circuito. De ahí saco yo mi circuito. Entonces, miren, según mis ecuaciones, tengo mi circuito de esta manera. Tengo acá. Tengo mis dos flip-flops. Y tengo mi Q sub A y mi Q sub B. Y acabo de tener mis entradas. J, K, J, K. ¿Listo? Acá tengo mis entradas de reloj. Mis entradas de reloj pues las alimento aquí con un relojito. Sería un reloj, un CLK. Y entonces me dice que J sub A, acá tengo A, J, K para A. Acá tengo J y K para B. Y me dice que J, entonces va a ser. Espérenme un momentico acá. Me voy a colocar acá el circuito ya hecho. ¿Listo? Entonces, miren, mi circuito me va a quedar de esta manera, según mis ecuaciones. Espera que lo ponemos acá. No acá ver ahí. Miren cómo me quedaría mi circuito. No cabe acá. Este ya es mi circuito. ¿Listo? Entonces miren acá. J estaría alimentado por X negado por B, que sería mi ecuación de J. B por X negado. Y ya, ahí conecto mi circuito así. Aquí tengo mi XOR, miren, mi XNOR, perdón. Y acá tengo mi entrada X. Y des en cuenta. Sí, ahí tengo todo. Acá está X complemento. Multiplica mis respectivas entradas. Y ahora te voy a ver si lo alcanzo a sacar acá. ¿Preguntas hasta ahí? Este mismo procedimiento lo podemos hacer con un tipo D. ¿Listo? Exactamente igual, con un tipo D. ¿Preguntas hasta ahí? Camila, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todo entendido? Pues parece que sí, señor. Ok, Carlos Garzón, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todo entendido? Sí, pero porque hay algunas cosas que no puedo revisar. Pero Carlos. No, casi no te entiendo. sí, más o menos me toca revisar algunas cosas, pero sí. Ok, Carlos García. Sí, también, ingeniero. De pronto me toca revisar así un poco más los circuitos, el funcionamiento, ¿sí? Pero el resto sí.
Ok, Jefferson, preguntas hasta ahí. ¿Cuándo sería el parcial, profe? Pues dijimos que era el martes. Tenemos 3 horitas. Vale. Ok, Julián, preguntas hasta ahí. Coy, Julián Coy. No, ingeniero. Ok, Julián, vale. Ángela Lazo, preguntas hasta ahí. Esto entra en el parcial, ¿cierto? Señora. Hasta esto entra el parcial, ¿sí? Sí, sí, solo diseño así de con esos transiciones y ya. Ok, genial. No más, no sería más. Vale. Manuel, preguntas hasta ahí. No, señor ingeniero. Ok, Manuel. Nicole, preguntas hasta acá. No, señor ingeniero. Ok, Nolvey, preguntas hasta acá. No, ingeniero. Lo repasar y ya. Vale, igual si al caso necesitan aclaración o algo sobre un tema, tutoría, vamos a verla mañana después de las 10, ¿listo? Me avisan después de las 10 y no, le cuadramos una tutoría o algo. O el lunes también después de las 10, no hay lío. Vale, profe, gracias. No, ustedes, bueno, entonces dejo la grabación hasta acá.